Me despertó el sonido agudo de una silla al ser arrastrada. Pensé, alguien se tropezó. El esposo de mi hermana solía llegar un poco tarde a casa, por lo que asumí que fue él quien había llegado y que seguramente no quería molestar, y por eso no encendió la luz. Pero me llamó la atención al escuchar que los pasos se acercaban hasta mi habitación. La noche estaba envuelta en un silencio denso, solo roto por el suave murmullo de la brisa que acariciaba las cortinas de mi habitación. Me entró como un escalofrío, y me tapé hasta la cabeza con la cobija, dejando solo un pequeño agujero estratégicamente, para observar lo que sucedía a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor resonante en la quietud de la noche. Mis manos casi instintivamente se dirigieron hacia mi boca seca, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de mí. Aquel agujerito en la cobija se volvió mi mirada secreta hacia el misterio que se desenvolvía frente a mis ojos. La manecilla de la puerta giraba con una lentitud tortuosa. Con cada movimiento, mi respiración se aceleraba, creando un contrapunto nervioso en el silencio de la habitación. La puerta se abrió con el sigilo de un suspiro, y ante mis ojos atentos, surgió el esposo de mi hermana. Vestía una pijama que, aunque casual, le confería una elegancia inesperada. Sus zapatillas forradas de peluche apenas rozaban el suelo, desafiando cualquier sonido que pudiera delatar su presencia. Mi corazón palpitaba al ritmo del silencio, mientras yo trataba de mantenerme inmóvil. Con paso cauteloso, se dirigió hacia la pequeña caja de madera que guardaba mis prendas más íntimas. Su sombra se proyectaba sobre las paredes, dibujando un ballet clandestino en el que yo era la única audiencia. Fácilmente yo podía delatarlo encendiendo la luz, pero mi curiosidad superaba cualquier dilema moral. Observaba como una espectadora clandestina, mientras el esposo de mi hermana deslizaba con destreza las prendas entre sus manos, como si tocarlas fuera un ritual prohibido. El calor debajo de la cobija aumentaba, no solo por la falta de ventilación, sino por la creciente tensión que se filtraba desde el otro lado de la tela. Gotas de sudor perlaron mi frente, testigos mudos de la intensidad del momento. Cada movimiento del esposo de mi hermana era un susurro en la partitura del secreto, una sinfonía de emociones reprimidas que se desataban en mi escondite improvisado. Aunque la razón gritaba en mi interior que debía apartar la mirada, y que en su lugar me levantara para ponerlo en evidencia. La emoción a lo desconocido me mantenía fija en mi posición. Las prendas ahora en su poder, se deslizaron en sus manos hasta llegar a su cintura, lugar donde los escondió. Me pregunté, ¿cómo era posible que algo tan inocente, como la ropa, pudiera adquirir tintes de complicidad y transgresión? Antes de continuar, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal, y que actives la campanita, sin olvidarte de dejarme tu pulgar arriba. Continuemos. El esposo de mi hermana continuaba en la habitación. Yo no sabía qué hacer en caso de que llegara hasta mí. Al fin llegó frente a mí, y recorriendo con sus ojos como un escáner sobre mí, se quedó parado inmóvil con la destreza de un ladrón de corazones. Cada gesto suyo era un pincelazo en el lienzo de la noche, creando una imagen que solo yo tenía el privilegio de presenciar. El dilema moral seguía agitándose en mi interior, pero la magia de lo prohibido eclipsaba cualquier atisbo de remordimiento. Luego retrocedió lentamente y fue hasta la puerta, la cerró con la misma suavidad con la que la había abierto. La habitación recuperó su quietud, pero el eco de aquel encuentro clandestino resonaba en el aire como una melodía prohibida. Quedé allí bajo la cobija, sintiendo la calma retornar a mi piel, pero también la semilla de un secreto compartido que germinaría en mi conciencia. El esposo de mi hermana se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de interrogantes suspendidos en el aire. ¿Qué significaba aquel acto furtivo con mi ropa? ¿Era acaso un juego inocente o la manifestación de algo más profundo y peligroso? Mi mente se debatía entre la razón y la emoción, entre el deber y el deseo de explorar los recovecos de aquel misterio que había irrumpido en mi vida de manera inesperada. Me destapé para secarme la frente con una toallita. Me acomodé y el sueño se apartó de mí, dejando en su lugar al insomnio. Esperé a que saliera el sol, y entonces me decidí a averiguar lo que realmente pasa en la cabeza del esposo de mi hermana. Me levanté con la pesadez de los días acumulados, arrastrando la sombra de mi antigua vida que aún se aferraba a mí como un lastre. La luz del día filtrándose por las cortinas reveló un entorno distinto, ajeno, como si cada rincón de esa casa contara una historia que no era la mía. 10 días viviendo con mi hermana y su esposo, un tiempo que se estiraba y contraía con la intensidad de mis emociones. La razón de mi presencia en ese lugar había sido el cruel abandono de mi esposo, quien, incapaz de resistir la atracción de la juventud de una joven,
Me dejó con el corazón herido y la necesidad de reorganizar los fragmentos de mi vida. Mi hermana, siempre pendiente de mí y llena de compasión, insistió en que no debería enfrentar la soledad en mi propia casa. Así que aquí estaba, tratando de encontrar consuelo en su hogar. Sin embargo, esa mañana al despertar con la carga de mis pensamientos, cuestioné la profundidad de la tranquilidad aparente que ofrecía aquel refugio temporal. Mi hermana se dirigía a trabajar cada mañana, sumida en las responsabilidades diarias, que le otorgaban una sensación de normalidad que yo ansiaba. Por otro lado, mi cuñado, un hombre de oficio eléctrico, salía solo cuando su destreza era requerida en algún domicilio. A pesar de mi ofrecimiento para ocuparme de las tareas del hogar, esa mañana me sentía desprovista de la energía necesaria para preparar el desayuno. Mi mente divagaba entre las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro. Fue en ese momento cuando la voz de mi cuñado interrumpió mis pensamientos. «Buenos días, mi querida Cuñis», dijo con una sonrisa amable, como un rayo de sol que penetra las nubes grises de la melancolía. «¿Cómo amaneciste? ¿Pudiste dormir bien?». Forcé una sonrisa y respondí con una afirmación superficial, ocultando las tormentas internas que rugían en mi ser. «Sí, claro, dormí de maravilla», dije intentando convencerme a mí misma de que la normalidad estaba al alcance de mis manos. Antes de que pudiera ofrecerme a preparar el desayuno, él propuso algo inesperado. «No te preocupes, Cuñis. ¿Por qué no mejor me acompañas a algún lugar y te invito a desayunar?». Lo que hizo en la noche en mi habitación y su ofrecimiento en ese momento me alertaron y hasta cierto punto me molesté. Y sin dejar pasar la ocasión le pregunté, «Dime qué es lo que realmente estás buscando conmigo, porque vi todo lo que hiciste anoche en mi habitación». Él vio que yo estaba bastante molesta y dijo, «Tranquilízate, no es para tanto. Déjame explicarte lo que hay en mi cabeza. Verás, yo sé que tú ahora estás pasando por un momento algo difícil, y pues yo pensé en que quizá tú necesitas desahogarte con alguien. Y qué mejor que todo quede en familia. Además me parece que sería un desperdicio el que tú te ocultes en la desesperación, cuando puedes disfrutar conmigo, mientras tu cabeza se pone en orden». Mi mundo dio vueltas y quedó de cabeza. Hay quienes no necesitan estar en un manicomio para actuar como locos. Sin pensarlo 2 veces tomé mis cosas y me marché a mi casa. Se lo conté todo a mi hermana y ella terminó dejando a su marido. Al principio me sentía culpable de lo que pasó entre mi hermana y su esposo. Pero hoy día sé que hice lo correcto. Porque ¿cómo iba yo a hacer eso, siendo mi hermana la que por amor me había llevado a su casa para cuidarme? No cabía eso en mi cabeza. Mi hermana, en vez de molestarse conmigo, vino y me agradeció. Ella volvió a rehacer su vida, yo en cambio vivo al máximo mi soltería. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.